Gracias por acompañarme una vez más a este programa Más cerca de Dios. Y hoy queremos llegar a tu hogar también con esa palabra de fortaleza, de edificación, una palabra que espero que pueda redarguir, construir y edificar en tu vida ese carácter espiritual de Dios que cada día Él quiere ver en cada uno de sus hijos. En realidad, espero en el Espíritu Santo que tus sentidos espirituales puedan ser abiertos y esta palabra pueda generar en ti una gran expectativa de cambio y de transformación, que puedas avanzar espiritualmente y puedas confiar de que Dios, a través de su palabra, sembrando una semilla en tu corazón, la hará germinar para cambio y transformación de tu alma. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Hijos de la Ira, y esto se encuentra en el libro de Marcos 3:17, cuando Jesús escoge a sus discípulos y estuvo haciendo ese marco de referencia de cada uno de ellos. En Marcos 3:17 es cuando habla acerca de Jacobo y de Juan. Dice lo siguiente: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó Boanerges, esto es, hijos de la ira, hijos del trueno. Ahora, aquí vemos que este apodo que Jesús, o ese apellido que Jesús le pone a Santiago y a Juan, no es realmente un cumplido hacia ellos. Es Dios revelando ese temperamento que ellos poseían. Jesús los llama hijos del trueno, como personas nacidos en la ira. Y sabe, Jesús espera que nazcamos de nuevo en el lago y en el espíritu. Pero hay muchas personas que han nacido de otras cosas que son de la carne, de otras cosas que son de su naturaleza humana. Y podemos ver que Boanerges es una palabra aramea que significa hijos de la ira o hijos del trueno. El apodo de Jesús para los hermanos refleja que tienen un celo destructivo, como el de una tormenta eléctrica. Es decir, ellos realmente donde llegaban eran muy impulsivos y cometían muchas imprudencias a causa del enojo y de la ira que reservaban en sus corazones. Ahora, miremos algo muy importante, y es que la Biblia habla acerca de los hijos de la ira. Y Efesios 2:3 dice: entre estos incrédulos todos vivíamos una vez en las pasiones de nuestra carne, es decir, nuestro comportamiento gobernado por el yo pecaminoso, complaciendo los deseos de una naturaleza humana. Recuerden que esa naturaleza humana está sin el Espíritu Santo y los impulsos de la mente pecaminosa. Éramos por naturaleza hijos bajo la sentencia de la ira de Dios, al igual que el resto de la humanidad. Entonces vemos que la palabra nos dice que cuando vivimos una vida complaciendo los deseos de la naturaleza humana, alejados del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, esa naturaleza humana nos controla y nos domina. En este caso, lo prominente de la naturaleza humana, del temperamento en la vida de Juan y de Jacobo, era la ira. Era la ira la que los controlaba, era la ira la que los dirigía, era la ira la que les hacía tomar decisiones y determinaciones en las diferentes circunstancias. Sabes, cuando nosotros nos dejamos guiar por esas obras de la carne, como lo es la ira, nuestras decisiones no serán las más acertadas, nuestros actos no serán actos piadosos, todo lo contrario, serán actos llenos de la enajenación de la ira, buscando la destrucción y buscando llevar el juicio y la condenación a los demás. Ahora, cuando vemos algo muy importante en la palabra, y es cómo ellos mostraron ese carácter, ese temperamento iracundo. En Lucas 9:53 habla acerca de que Jesús iba hacia Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria, así que él llegó a una aldea de Samaria, y como vieron que iba para Jerusalén, no quisieron recibirlo en esa aldea. En el versículo 53 dice: mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ven? Esas son las actitudes de las personas iracundas. Son las personas que quieren traer juicio, que quieren que pasen cosas
destructivas a la vida de los demás, cuando no se sienten satisfechos, cuando sienten que esos actos que ellos cometen contra su persona son no aceptados, cuando son irritados, cuando reciben algo que los enoja, ellos inmediatamente reaccionan de esta manera, como reaccionó Juan y Jacobo en esta historia. Vemos que ellos dicen: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los mate a todos estos que no quisieron que tú te quedaras aquí? Señor, ¿por qué tener compasión por esta gente que no te quiere, que no te ama? Pero Jesús les dijo: pero entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. Entonces vemos aquí cómo Jesús realmente le da un pare a la situación y le dice: un momento, ustedes no tienen idea que ese espíritu con el cual están actuando es un espíritu equivocado. El espíritu con el cual yo quiero que ustedes actúen no es el espíritu de ira, es el espíritu de misericordia, es el espíritu de compasión, es el espíritu de mansedumbre, es el espíritu de templanza. Yo quiero que ustedes entiendan que la ira no obra la justicia de Dios, y que la ira destruye no solamente al que tú dañas con la ira, sino que te destruye a ti mismo. Y Jesús les dice: ese espíritu el cual opera en ustedes no es el espíritu correcto. Yo quiero que ustedes operen en el espíritu en el que yo opero. Sean mansos, humildes de corazón. Vengan a salvar, no a condenar. Vengan a salvar, no a destruir. Vengan a salvar, no a dañar, ni a generar juicios sobre la vida de las personas. Entonces Jesús realmente les estaba enseñando a sus discípulos que el espíritu en el cual él operaba era a través del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, mas ellos operaban con la naturaleza humana o las obras de la carne. Recuerda que las obras de la carne son contrarias al Espíritu, así que ellos chocaban muchas veces. Mas sin embargo ocurre algo en la vida de Juan, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos cercanía con personas nobles, con personas bondadosas, con personas llenas de mansedumbre, con personas que generan paz, con personas que generan la gracia de Dios, realmente somos atraídos a eso, y eso es un ungento que se pega en nuestra vida, y nosotros terminamos actuando como terminan ellos. Pero aún algunos de ustedes están luchando con su propio carácter, pero tienen amistades y se juntan con personas que, aunque disfrutan esa amistad, son personas iracundas, son personas enojonas, son personas llenas de pleito, de contienda, de palabras truanes, de cuando hablan parece un trueno, hablan tan duro, hablan tan desbocado, desmedidas sus palabras. Y sabes, si tú eres una persona que estás luchando con esa mala actitud de la ira, con esa obra de la carne de la ira, y andas con un iracundo, quiero que sepas que nunca tu vida va a cambiar y tu lucha va a ser en vano. ¿Sabes por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, según dice 1 Corintios 15:33. Aunque disfrutes esas amistades, debes dejar a un lado a esas personas que tienen ese mal temperamento, para que tú puedas disfrutar y cambiar de esas cosas que tú ya no deseas que sigan operando en tu vida y que sigan dominando tu vida. Entonces vemos que Juan decidió acercarse más a Jesús. Y sabe, Juan entonces vemos que se acerca más a Jesús, y la Biblia me impacta lo que dice la palabra, porque Juan era el discípulo que Jesús amaba, dice la Escritura. Pero ¿por qué Jesús amaba a ese muchacho iracundo, lleno de enojo, lleno de pronto de tanta rabia acumulada dentro de él? Nunca podremos saber por qué él tenía ese temperamento tan iracundo. ¿Sería que lo aprendió en casa? ¿Sería que lo heredó de sus padres, que también tendrían peleas, contiendas, ira y enojo en sus hogares?
o tal vez ellos lo adquirieron mientras transitaban y crecían en la vida diaria. Nunca lo sabremos, pero de algo sí tengo la certeza, es que Juan reconoció que el espíritu que operaba en Jesús y la forma de actuar de Jesús era completamente diferente, era completamente distinta a la forma como Él hablaba, cómo Él tomaba las decisiones y cómo Él se refería a los demás. Jesús modeló delante de Juan un estilo de vida que produjo en Juan un deseo de cambio y de transformación. Jesús, experimentando la gracia de Dios en él, pudo mostrarle a Juan un espíritu amable, apacible, un espíritu de amor, de gracia, de bondad, de misericordia. Y sabes, cuando tú andas con esas personas que tienen ese espíritu agraciado de Dios en ellos, tú anhelas lo que ellos tienen. Creo con cada átomo de mi ser que Juan anhelaba lo que Jesús tenía. Creo que Juan anhelaba un cambio en su temperamento y decía: yo tengo que llegar a ser como Jesús. Yo tengo que cambiar esta manera de yo hablar, de yo actuar, de yo apresurarme. Yo tengo que cambiar, tengo que tener esa pasividad, tengo que tener esa mansedumbre, tengo que tener ese autocontrol que tiene Jesús, porque yo quiero ser como Jesús. Ahora vemos en Juan 13:22 algo que realmente sorprende y dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora vemos la historia, y esto es cuando Judas estaba a punto de traicionar a Jesús, pero el punto es el siguiente. Vemos a un Juan que estaba recostado al pecho de Jesús. Estamos viendo a Juan que estaba recostado literalmente, escuchando cada latido y cada palpitar del corazón de Jesús. Juan estaba realmente recibiendo de eso que había en el corazón de Cristo. Estaba recibiendo de todo ese amor, de toda esa paz, de toda esa pasividad que había en Jesús. Le estaba siendo transferida, porque Juan cada vez que se recostaba a su pecho, y sabe, no creo que pueda haber algo más grande, o que tú puedas llegar a una intimidad más grande que recostarte al pecho del maestro. Y cuando Juan estaba recostado al pecho del maestro y podía escuchar su corazón y podía escuchar su interior, todo eso lo estaba recibiendo en su espíritu. Todo eso estaba recibiéndolo en su espíritu. Y mientras Juan más se recostaba, su carácter y su temperamento más cedían. Su temperamento era más dócil. Su temperamento iba cambiando. Su temperamento iba siendo transformado. Porque acercarse a Jesús es acercarse al amor pleno del Padre. Es acercarse al fruto del Espíritu. Es acercarse a la gracia de Dios. Entonces vemos que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sabe? Ninguno de los discípulos estaba con él, solo Juan. Solo aquel que se recostó en su pecho logró sentir tal amor por Jesús, que lo acompañó a la cruz. No tuvo miedo de ser acusado y de que lo crucificaran con Jesús. Él se quedó con Jesús, lo acompañó mientras iba camino a la cruz. Estaba allí con su madre. Puedes verlo en Juan 19:25. Puedes ver que allí estaba Juan al pie de la cruz. Allí estaba Juan, el discípulo Juan, el cual era el más iracundo, el enojón, el que pedía fuego del cielo para matar a aquellos que no querían servirle a Jesús. Allí estaba ese hombre, viendo los clavos, viendo la sangre, viendo el dolor y la agonía de aquel al cual se recostaba en su pecho. Aquel hombre que tenía ese espíritu de enojo se consumió y se redujo a un hombre lleno de amor, de ternura, de paz.
Y Juan pasó de ser el hijo del trueno a convertirse en el discípulo del amor. ¿Cómo pudo haber tal transferencia en la vida de Juan? ¿Cómo pudo haber tal transición en la vida de este hombre? Porque simplemente anheló y deseó tener lo que veía en Cristo Jesús. Él deseó ser como Jesús. Él anheló tener lo que Jesús tenía. Él quiso vivir la vida que Jesús vivió cuando estuvo en esta tierra. Juan era el discípulo al que Jesús amaba, porque Juan se recostaba al Maestro, lo acompañó en todo su dolor, en toda su tragedia de la cruz. Allí estaba Juan. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a nuestro Dios sin importar lo que venga? ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar para parecernos más a Él, aunque tengamos que abandonar muchas cosas en nuestra vida, aunque tengamos que renunciar a nuestra propia vida por ser como Jesús, con tal de tener el espíritu que Jesús tenía? Porque si hubo algo que confrontó a Juan, fueron las palabras de Jesús cuando le dijo que el espíritu en el cual ellos operaban no era el mismo espíritu que había en Jesús. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que muchas veces operamos y decidimos y actuamos no en el Espíritu Santo, sino en el espíritu de la carne, en la obra de la carne, en la naturaleza pecaminosa de los seres humanos? Hoy te invito a que podamos rendir nuestra naturaleza al Señor, a que podamos permitir que todo lo que hay en Él haga parte de nosotros y podamos ser más parecidos a Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que me ve, que me oye, a cada persona que está allí atenta a tu palabra. Bendícelo. Oro para que en esta hora la gracia, el favor y el poder de Dios sea sobre ellos. Y en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques. Transfórmanos, cámbianos, acércanos a ti cada día y ayúdanos a ser más parecidos a ti cada día. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios y tus peticiones de oración. Estaremos muy atentos para responderte y para orar por tus necesidades. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya edificado tu vida y nos vemos en un próximo programa.